Hugh Grant is now playing an Oompa Loompa. So I guess, Hugh Grant, you're now identifying as a little person. Disney lo ha vuelto a hacer, pero esta vez ha cruzado una línea que no puede volver atrás. El estudio que una vez dio vida a la magia se enfrenta ahora a una furia sin precedentes. Olvídate de los cuentos de hadas. Esto es una pesadilla para las relaciones públicas. Desde sustituir a los enanos por personas de aspecto normal hasta pasarse completamente de la raya e introducir personajes animados, Disney podría haber pensado que se saldría con la suya. Pero se equivocaron, porque la gente estaba furiosa. La tormenta la desató nada menos que Peter Dinklage, y no podemos culparlo. En enero de 2022, Peter, más conocido por su papel en Juego de Tronos y que también tiene enanismo, arremetió contra el remake de Blancanieves. ¿Por qué? Lo calificó de historia retrógrada y sorprendió al mundo entero. You're progressive in one way, but you're still making that fucking backward story of seven dwarves living in a cave. What the you doing, man? Aquí es donde las cosas se complicaron de verdad. Disney, tratando de tomárselo con calma, respondió diciendo que en realidad ya estaban adoptando un enfoque diferente con los icónicos 7 enanitos. Afirmaron que habían consultado con miembros de la comunidad de personas con enanismo para evitar reforzar los viejos estereotipos. Suena bien sobre el papel, ¿verdad? Pero esperen, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con la opinión de Dinklage. Actores con enanismo como Dylan Postl, Jeff Brooks y Katrina Kemp no se cortaron un pelo. Consideraban que Dinklage estaba hablando en su nombre sin permiso, y lo que es peor, que podía estar perjudicando sus oportunidades laborales, porque mientras él criticaba el concepto, otros solo intentaban conseguir papeles y mantenerse visibles en una industria que ya les da tan pocas oportunidades. Sin embargo, este camino solo puede ir cuesta abajo. Avancemos rápidamente hasta julio de 2023, cuando de repente empezaron a filtrarse fotos del rodaje en Berkshire, que mostraron a los fans por primera vez a los nuevos 7 enanitos. Y vaya, la gente no estaba preparada para lo que vio. Los enanos tradicionales habían sido sustituidos por un grupo en el que solo había un actor con enanismo, mientras que los otros 6 eran actores de estatura media y de diferentes etnias. Había 6 hombres y una mujer, y el ambiente era confuso, por decirlo suavemente. Aquí es donde las cosas se pusieron aún más raras. Disney intentó negar que las fotos fueran de la producción real, pero eso no duró mucho. Más tarde admitieron que sí, que las fotos eran reales, pero que se trataba de actores suplentes, no del reparto definitivo. El único actor enano confirmado, Martin Kleva, ni siquiera aparecía en las fotos. Y mientras Disney pensaba que estaba siendo progresista, las redes sociales tenían opiniones muy contundentes que ofrecer. Los críticos empezaron a criticar al estudio por ser demasiado políticamente correcto y, irónicamente, por crear una nueva controversia. Así, la comunidad a la que Disney decía querer animar se sintió excluida de nuevo. The amount of if it ain't broken, don't fix Break it. it. Leave it the alone. Yeah, that's it. If it ain't broke, break it. Leave these stories alone. By the way, if she never opened her mouth and she didn't do all this nonsense, people would have gone and watched the movie. They would have made their money, but then people would have been disappointed after the math. Luego llegó Jason Acuña de Jackass y no se anduvo con rodeos. Dijo sin tapujos: estáis sustituyendo puestos de trabajo que podrían tener personas de baja estatura. ¿Por qué contratáis a Blancanieves y los 7 personas normales? Y uno no puede evitar preguntarse, ¿tiene razón? Dylan Postl, la antigua estrella de la WWE, le respaldó totalmente. Redobló la apuesta diciendo que la representación de los enanos en la película animada original de 1937 no era ofensiva, sino icónica. Para él, esos personajes eran una representación, no una vergüenza. Postl y otros argumentaron que lo realmente retrógrado es fingir que esos papeles nunca fueron importantes en primer lugar. Luego llegó octubre de 2023. Disney intentó pulsar el botón de reinicio, publicando la primera imagen oficial de los 7 enanitos. Con un giro inesperado, todos eran personajes generados por ordenador. No había ni un solo actor enana en imagen real. Visualmente, los personajes se parecían mucho a sus homólogos animados de 1937, pero esta vez Disney se aseguró de evitar el uso de la palabra enanos en cualquier material promocional o diálogo de la película. Solo nombres: tímido, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy y Sneezy. Ahora bien, esta decisión no suavizó precisamente las cosas. Algunos pensaron que era un compromiso aceptable, mientras que otros se sintieron frustrados de nuevo, porque cuando se borra la palabra enanos, pero se mantiene la esencia de esos personajes, se plantean
surgían aún más preguntas. ¿Disney solo intentaba evitar las críticas? ¿Estaban realmente escuchando a la comunidad o intentaban sortear la controversia sin comprometerse con ninguna de las partes? Es comprensible que más gente creyera lo segundo, porque esta no era la única controversia en la que se había visto envuelta la franquicia. Rachel Zegler básicamente incendió Disney, y no en el buen sentido. Así es como empezó todo. En 2022, Zegler comenzó a aparecer en los titulares, no por la película en sí, sino por lo que decía sobre la película original. Y, créenos, no se anduvo con rodeos. Criticó el clásico animado de 1937 por estar desfasado e incluso se refirió al príncipe como un tipo que literalmente la acosa. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Sí, dijo eso, y no se detuvo ahí. En la D23 Expo, explicó que su versión de Blancanieves no trataba de un príncipe que acudía al rescate. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. Y aunque Zegler probablemente pensaba que solo estaba siendo atrevida y moderna, mucha gente no se lo tomó precisamente bien. Los críticos no tardaron en saltar a la palestra, acusándola de convertir a Blancanieves en un estereotipo de chica jefa y de no entender en absoluto el feminismo. Algunos argumentaron que está bien que las mujeres quieran amor o roles tradicionales sin ser avergonzadas por ello. Una estratega de marca llegó incluso a decir que parecía que Zegler se había saltado por completo el entrenamiento mediático, pero no se quedó en artículos de opinión y tweets airados. La reacción fue tan fuerte que incluso David Hand, cuyo padre codirigió la Blancanieve original, se sumó a las críticas, calificando el remake de insultante y diciendo que el propio Walt Disney se estaría revolviendo en su tumba. Imagínate formar parte de un proyecto en el que la propia familia del director original critica públicamente tu película. When you come out and the freedom of speech was to condemn the very thing that you're paid to build? Are you kidding me? Y aquí viene el giro inesperado. En respuesta a toda esta controversia, el medio de comunicación conservador The Daily Wire decidió que iba a hacer su propia versión en imagen real de Blancanieves. Sí, anunciaron Blancanieves y la Reina Malvada, protagonizada por su comentarista Brett Cooper, con estreno previsto para 2025 para competir directamente con Disney. Pero esperen, porque en diciembre de 2024, Cooper dejó la empresa y ¿ahora qué? Silencio total, sin novedades, sin noticias sobre la producción, solo muchas especulaciones en internet. Mientras tanto, Zegler intentó suavizar las cosas en una entrevista con Variety en octubre de 2024. Dijo que le partía el corazón que la gente malinterpretara sus palabras y que sí, que hay una historia de amor en la película. Su explicación, algunas bromas no tuvieron gracia. Es comprensible, ¿verdad? Pero internet aún no estaba totalmente dispuesta a perdonar. Entonces, justo cuando pensabas que el drama había llegado a su punto álgido, entró en escena la política internacional. Tras el lanzamiento del tráiler en agosto de 2024, la película se vio envuelta en una tormenta geopolítica. BDS y PAC-BI pidieron un boicot porque Gal Gadot, que interpreta a la Reina Malvada, había servido en el ejército israelí y había apoyado públicamente a Israel. La tensión aumentó aún más cuando Zegler apoyó abiertamente a Palestina, lo que situó a las dos protagonistas en bandos opuestos de uno de los conflictos más divisivos del mundo. A pesar de todo, según se informa, ambas actrices se llevaron muy bien durante el rodaje, pero la tensión fuera del estudio era intensa. Gadot recibió amenazas de muerte por su postura política y Disney tuvo que reforzar su seguridad. Mientras tanto, los llamamientos al boicot de la película se hicieron más fuertes, no solo por parte de activistas extranjeros, sino también de conservadores estadounidenses. ¿Por qué? Porque justo después de las elecciones presidenciales de 2024, Zegler se desahogó en las redes sociales. Publicó F. Donald Trump y añadió que los seguidores de Trump, los votantes de Trump y el propio Trump nunca conozcan la paz. Sí, no es precisamente neutral. Esa publicación desencadenó una nueva ola de boicots, esta vez por parte de la derecha que exigió a Disney que la sustituyera. Zegler se disculpó más tarde, diciendo que nunca tuvo intención de hacer daño, pero ¿podría haberse retractado? Nunca. I never wanted to come off as me being ungrateful for the opportunities I have. I can also be having the greatest
time and simultaneously wishing people would stop sending me death threats. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Volvamos al principio. Todo comenzó el 31 de octubre de 2016, cuando The Hollywood Reporter reveló que Disney estaba preparando un remake en imagen real de Blancanieves y los 7 enanitos. Mark Platt, un gran fan de la película original, firmó como productor principal y la guionista Erin Cressida Wilson ya estaba en negociaciones para dar forma al guión. Dato curioso, Disney llevaba jugando con la idea desde principios de la década de 2000 y casi la convierte en una película de artes marciales ambientada en China. El 30 de mayo de 2019, Mark Webb estaba barajando la posibilidad de ocupar la silla del director. Luego, hubo algunos cambios en el guión. Greta Gerwig se incorporó brevemente como co-guionista, pero finalmente Wilson se llevó todo el mérito por el guión final. Gerwig, junto con otros nombres de renombre como Jess Butterworth y Steven Levinson, siguieron apareciendo en los créditos por su contribución. Y ahora pasemos al drama del casting, porque por supuesto hubo mucho. En junio de 2021, Rachel Zegler consiguió el papel protagonista de Blancanieves. Fue un gran acontecimiento y rápidamente acaparó los titulares al afirmar que esta versión del personaje sería más fuerte que la original. Eso por sí solo provocó un gran revuelo en internet, junto con todo lo demás que estaba sucediendo. Of everything from the original decisions with regard to casting to the insane, hardcore, nasty leftism of Rachel Zegler attacking her own co-star for being Israeli, and generally attacking men and suggesting that Snow White was a sexist story and all this. Controversy has been dogging this movie since the very beginning. Pero ¿cuál fue el giro más sorprendente? Al parecer, su casting se impulsó gracias a una recomendación entusiasta de nada menos que Steven Spielberg, que acababa de dirigirla en West Side Story. Luego, en noviembre de 2021, se anunció que Gal Gadot interpretaría a la reina malvada. Internet enloqueció. Glamorosa, feroz y ya un éxito de taquilla, era perfecta. Pero aquí viene lo más sorprendente. El 7 de diciembre, Zegler mencionó casualmente en una entrevista que el príncipe de la película original había sido sustituido por un nuevo personaje llamado Jonathan, interpretado por Andrew Burnap. Y aún hay más. Se hizo un nuevo casting para buscar a una Blancanieves más joven, que finalmente recayó en Emilia Faucher. Mientras tanto, Martin Kleva reveló en la Denver Fan Expo de 2022 que interpretaría a Grumpy, un papel para el que prácticamente había nacido, ya que había interpretado personajes similares en Blancanieves, La más bella de todas y Mirror Mirror. En febrero de 2025, por fin se confirmó el resto de los 7 enanitos: Jeremy Swift, Titus Burgess, Andrew Barth Feldman, Jason Kravitz, George Salazar y Andy Grote-Lueschen se unieron al reparto. Salazar y Grote-Lueschen debutaban en el cine, pero ahora hablemos del rodaje, porque fue un caos. En un principio, se suponía que las cámaras empezarían a rodar en marzo de 2020, en Vancouver y Los Ángeles, pero entonces llegó la COVID y todo se retrasó hasta julio. Avancemos hasta agosto de 2021, cuando el nuevo plan era rodar en el Reino Unido. El rodaje comenzó oficialmente el 7 de marzo de 2022, pero solo 8 días después, se produjo un incendio en los estudios Pinewood, un incendio literal. Al parecer, un árbol se incendió en un plató en construcción. Por suerte, nadie estaba rodando en ese momento, pero aún así, qué mal presagio. El calendario se reorganizó para que Zegler pudiera volar a Los Ángeles para presentar la 94ª edición de los premios Oscar. Mientras ella estaba fuera, Gadot la sustituyó en sus escenas, y, a diferencia del original, su reina malvada canta y baila. Gadot terminó el rodaje el 22 de abril y más tarde dijo que le encantó interpretar a una villana tan dramática e incluso utilizó una voz diferente para adaptarse al ambiente musical. El 13 de julio, Zegler confirmó que el rodaje había terminado. La coreografía corrió a cargo de Mandy Moore, no la cantante y actriz, sino la leyenda de La La Land, así que las expectativas eran altas. Entonces llegó el giro inesperado que Disney no se esperaba. Odiaron el primer montaje. En junio de 2024 se ordenó volver a rodar. Se eliminaron algunas partes del final original y se sustituyeron por una nueva escena en la que aparecían la reina malvada y el espejo mágico.
se añadió una canción llamada Snow White Returns en el último momento, mientras que otra balada emotiva, Hidden in My Heart, fue eliminada. Al parecer, era una canción muy emotiva cantada por uno de los enanos, y The New York Times incluso la calificó como el número estrella del segundo acto. Y no olvidemos los efectos visuales. No se trataba de un trabajo apresurado. Disney reunió a los mejores. Moving Picture Company, Framestore, Lola Visual Effects y varios más se unieron para crear la magia. Así que parecía que todo estaba destinado al éxito. ¿Pero se reflejó realmente este éxito en el estreno? Number, de hecho, la acogida de la película no pudo ser peor. A fecha de 9 de abril de 2025, la película había recaudado $78.8 millones en Estados Unidos y Canadá, además de $91.3 millones a nivel internacional, lo que supone un total mundial de $170.1 millones. Suena bien, ¿verdad? Bueno, no cuando, según se informa, Disney aspiraba a una red de seguridad de $500 millones. ¡Ay! They've lost $200 billion in the last 4 years. $200 billion $200 billion in the last 4 years. I mean, I'm not surprised. $200 billion. And by the way, $200 billion. Las previsiones para el fin de semana del estreno se redujeron drásticamente en el último momento, y la película debutó con $42,2 millones, suficiente para encabezar la taquilla, pero definitivamente no era la entrada real que Disney quería. Los críticos culparon a las críticas mediocres, al escaso interés y a la desconexión con el público más joven. En la tercera semana ya había caído al cuarto puesto. Las críticas también son muy dispares. Rotten Tomatoes le da un 40%, Metacritic un 50% y CinemaScore un B+. La actuación de Rachel Zegler fue elogiada por todos, y algunos críticos la calificaron como la única parte mágica de la película. Otros, sin embargo, no fueron tan benévolos. Algunos la calificaron de torpe, incómoda y sosa. Algunos incluso llegaron a calificarla de exhaustivamente horrible, lo que puede ayudar a hacerse una idea de lo terrible que fue. ¿Fue culpa de las controversias? Quizás, pero no tiene sentido preguntarse por el daño que ya está hecho.